Ok, comenzamos entonces haciendo un pequeñito repaso. Quiero leer el último párrafo del mensaje anterior de esta serie que estamos leyendo, ¿no es cierto?, de nuestro hermano Alonso Trevor Jones, de sus mensajes que quedaron escritos. Ya en aquel tiempo no había grabadoras, así que quedaron escritos eh, de los sermones que él predicó en el año 1893 en un congreso mundial en donde él tocó el tema del mensaje del tercer ángel, ¿ya? De los tres ángeles. Y entonces voy a leer el último párrafo del mensaje número 4, donde nos resume bastante bien lo que habíamos estado leyendo. Dice, ¿en qué punto estamos? En el fuerte pregón del tercer ángel. Ese mensaje ha de llamar a los que son pueblo de Dios a que salgan de Babilonia. Lo da un ángel que desciende con gran poder. ¿No nos emplaza eso cara a cara frente a la necesidad que tenemos de ser revestidos del poder celestial que trae el Espíritu Santo? ¿No es ese el punto en el que estamos? Audiencia responde sí. Bien, pues mantengámonos en él, hermanos. Perseveremos pidiendo ese poder y dependiendo solo de él cuando venga. ¿Ya? Para llegar a esta conclusión, el pastor Jones había hecho un recuento, ¿no es cierto?, de la historia pasada, de cómo los países, los poderes políticos del pasado habían alcanzado siempre el poder mundial, digamos, o el espacio que ocuparon en la historia en la medida en que de alguna manera servían a los propósitos de Dios. Pero cuando estos países, estos gobiernos, eh, se apartaban de los propósitos del Señor y comenzaban entonces a decaer entregándose a los propósitos de Satanás, entonces ya perdían su razón de ser en el transcurso de la historia y el Señor los daba de baja, por así decirlo, y, y entonces daban lugar a otro poder que ocupaba el puesto que ellos tenían antes, ¿ya? Y así, entonces, refiriéndose obviamente a este gran poder político que ha estado gobernando el mundo prácticamente en los últimos años, que se refiere a Estados Unidos de Norteamérica, como una nación que el Señor trajo a la existencia para salvaguardar los últimos remanentes del verdadero evangelio, ¿no es cierto? Eh, que incluye dentro de sus entrañas el gran principio de la separación de los poderes políticos y, eh, y la religión, ¿no es cierto? Entonces, al producirse esta unión ilícita ante Dios, que es llamada en la Biblia adulterio espiritual, ¿no es cierto? O fornicación espiritual, eh, se produce esta unión ilícita entre los gobiernos seculares y la religión, entonces ese país o ese poder deja de tener su misión de esparcir la luz o de alguna manera servir a los propósitos del Señor y entonces se entrega a la decadencia. Y llega la hora entonces en que los siervos de Dios tienen que predicar este mensaje que dice claramente, ha caído, ha caído. ¿Ok? Entonces, estando en ese punto, es que el pastor Trevor Jones nos dice que ya no hay vuelta atrás, ya solamente queda predicar el último pregón y entonces debemos esperar para ello la unción del Espíritu Santo o el descenso de la lluvia tardía. En ese punto estamos entonces y damos paso al mensaje número 5, ¿ya? Eh, y vamos a leerlo hoy día. Dice entonces,
Percibo que algunos comienzan a sentirse perplejos debido a que no estamos haciendo lo que anunciamos la primera noche. El acuerdo consistía en que nos atendríamos al texto de la Escritura que dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Algunos que quizá comenzaron a asistir después del inicio de esta serie, así como otros que no recuerdan claramente nuestro compromiso de atenernos a ese texto, han comenzado a razonar así. Todo lo que ha presentado hasta aquí es claro y es consistente, pero no sé cómo va a encajar con tales y tales conceptos que hemos venido sosteniendo hasta aquí. No tengáis ningún temor. Si veis claramente lo que se ha presentado y así lo habéis reconocido, tenedlo en consideración. Si es nuevo, no procuréis poner vino nuevo en odres viejos. A todos los que piensan, que estas son cosas nuevas, digo, no tratéis de contenerlo en odres viejos. No es posible hacer tal cosa. No os preocupe lo que hayáis podido pensar anteriormente. No he hablado de esas cosas de una forma irreflexiva en absoluto. Sé que lo que estoy enseñando y sé de algunas otras cosas que han de venir además. Si teníais ya la idea correcta con anterioridad, todo encajará. En caso contrario, no es de esperar que lo haga. Estudiemos esas cosas juntos. ¿He presentado algo que no sea un hecho demostrable? La audiencia responde no. Todo cuanto estamos estudiando esta semana gira en torno a aquel texto con el que comenzamos. Han de venir muchas otras cosas para las que no hemos dado un texto, pero en lo que concierne a esta semana, la escritura es el pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. ¿Ya? Aquí cita, ¿no es cierto?, eh, una cita de la hermana Elena White. Dice, hasta aquí ha resultado fácil reconocer lo que está sucediendo ante nuestros ojos, así como prever lo que ha de suceder pronto. Aprovechemos al máximo lo que tenemos ante nosotros y el resto se explicará a sí mismo cuando llegue. Esta noche voy a iniciar otro estudio en esa misma línea de lo que está sucediendo ante nosotros. Me voy a limitar a llamar la atención a los hechos tal como los podéis comprobar vosotros y cualquiera en el mundo que lea las noticias aparecidas en los periódicos. ¿Hemos presentado hasta aquí alguna cosa que no sea evidente para todos a propósito de lo que está sucediendo ante nosotros? La audiencia responde no. Respecto a lo que está por sobrevenirnos, es nuestro privilegio hacerlo saber a los demás. Desde luego, es posible que no crean lo que está por venir, pero no podrán negar lo que está sucediendo ya ante sus ojos. El pasado otoño, hizo 4 años que se me pidió que escribiera una lectura para la semana de oración acerca de nuestra obra y posición. Allí mencioné algunos de los pensamientos presentados anoche, pero para nuestro estudio de hoy quiero llamar la atención a uno en particular. Es este. Bajo el paraguas de nuestra Constitución tal cual es, la separación total entre Iglesia y Estado, así como la perfecta libertad de conciencia que propicia, se han erigido ante el resto de naciones durante un siglo como faro indicador de progreso. El principio americano de las libertades y derechos humanos tiene una influencia irresistible en otras naciones a lo ancho de la tierra. Se trata del principio genuino del protestantismo, que es en esencia el principio que Cristo anunció, consistente en que el hombre debe dar a César solamente lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Contrariamente a ese principio, el papado ha sostenido siempre que no puede existir ningún Estado a menos que esté aliado con la Iglesia. De hecho, según su filosofía, los Estados Unidos existen solamente por causa de la Iglesia para darle soporte. Es cierto que ninguna otra nación ha adoptado el principio americano en su plenitud. No obstante, se ha dejado sentir su influencia en apartar las mentes del postulado papal. Pero justo ahora que el resto de naciones está cortejando el apoyo de Roma, el papado se aprovecha de eso para reforzar su teoría, aseverando que esos acontecimientos significan
un reconocimiento por parte de gobernadores y mandatarios de que su teoría es correcta. Teniendo en cuenta todo lo anterior, y precisamente ahora, de hecho este mismo año 1888, en este punto mencioné la posición de, mencioné, perdón, la proposición de enmienda constitucional y el proyecto de ley dominical que por entonces se presentaban al país, según propuesta del senador Blair. En ellas se reconocía al cristianismo como siendo la religión de la nación y al domingo como siendo el Shabbat, el Sabbat. Entonces continué así. Una vez que eso se haya logrado, el papado quedará muy reforzado. En ese punto se dirá que esta nación, que ha hecho tales pretensiones de libertad religiosa y que se ha erigido como modelo para los gobiernos terrenales, se ha visto obligada a renegar de lo que se suponía un orden superior para doblegarse a los principios que la Iglesia ha sostenido todo el tiempo. Entonces, esta nación, que ha sido el modelo de libertad, ilustración y progreso para todas las demás, una vez revocados sus principios y negadas las libertades y derechos, una vez que la nación haya retrocedido hasta adoptar los principios del papado en la Edad Media y se reavive la persecución por causa de la conciencia, la reacción de las otras naciones será del tipo que confirme y magnifique hasta el infinito las pretensiones y el poder papal. Se cumplirá así la escritura que dice, todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. De esta forma se volverá a otorgar poder al papado para que guerree contra los santos de Dios tal como afirma la escritura. Este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Miren qué interesante, aquí el pastor Alonso de Jones asigna este texto a, al último actuar del cuerno pequeño. Interesante. Vamos a, vamos a continuar. Dice, en aquella ocasión no encontré el pasaje que ahora os voy a leer acerca de la Iglesia y el Estado, de Schaff, el doctor Philip Schaff. Habiendo estado en Europa, siendo el mismo europeo por nacimiento y habiendo vivido allí hasta una edad madura, habiéndose graduado en universidades europeas y comprendiendo los asuntos europeos mejor que cualquier otro en nuestro país, para instalarse más tarde en los Estados Unidos y comprender sus asuntos de forma remarcable, escribe esto en la página 98 de su escrito. Dice, la Iglesia y el Estado en los Estados Unidos. Y aquí cita lo que escribió el doctor Philip Schaff. Dice, a modo de resumen, analicemos brevemente la influencia del sistema americano en los países e iglesias del extranjero. Para la generación actual, el principio de la libertad religiosa y el de la igualdad, junto al correspondiente debilitamiento del nexo de unión entre iglesia y Estado que deriva de ellos, ha conocido un progreso irresistible y consistente entre las naciones punteras de Europa, que ha quedado plasmado con mayor o menor claridad en el texto de sus respectivas constituciones. El exitoso avance del principio de la libertad religiosa en los Estados Unidos ha permitido ese progreso, libre de toda interferencia oficial. Todos los defensores del principio voluntario, en apoyo de las iglesias y la religión, y de la separación entre iglesia y Estado en Europa, señalan el ejemplo de ese país como su mejor argumento práctico. Hace una intervención el pastor Louis Johnson. Dice, sabemos que sucede así en Escandinavia. Sí, seguramente él era de allá, ¿no es cierto? O había estado allá. Dice, responde Jones, sí, es conocido en toda Europa, pero lo que queremos saber es si es cierto en este país. Queremos saber si esa es la influencia que hasta ahora ha tenido nuestro país, y eso a fin de saber si se ha vuelto atrás para tomar el camino contrario. Esta es la declaración del doctor Schaff relativa a los principios papales en el contexto del Imperio Germánico en 1888.
1871. Dice, el Tratado de Westfalia de 1648 confirmó la igualdad de derechos de ambas iglesias contendientes, pero el Papa jamás consintió ni siquiera con esa tolerancia limitada y protestará siempre contra ella. El Sílabus papal de 1864 condena la tolerancia religiosa citándola entre las 80 herejías de la época. La Iglesia de Roma no reconoce a ninguna otra y no lo puede hacer de forma consistente. No reconoce fronteras geográficas o nacionales y se atiende al mando común encarnado por el vicegerente de Dios en la tierra, que habita el Vaticano. Evidentemente se somete cuando no le queda otro remedio, pero no sin protestar. Veis que según lo expuesto, los principios del papado están en directa oposición con los de la Constitución de Estados Unidos. Leeré algunos pasajes más en relación con los principios papales. Leo ahora de un libro de Gladstone y Schaff titulado Roma y las nuevas tendencias en religión, en la página 113. Se califica como un error que el Papa condena, afirmar que estos son los errores que el Papa condena, ¿no es cierto? Según el Papa, son errores estos. Dice, todo ser humano es libre de abrazar y profesar la religión que crea ser la verdadera, guiado por la luz de la razón. Recordemos, ¿no es cierto? Estos son supuestamente errores o herejías que denuncia el papado, ¿ya? Dice entonces el segundo, el anterior, perdón, lo voy a leer otra vez. Dice, todo ser humano es libre de abrazar y profesar la religión que crea ser la verdadera, guiado por la luz de la razón. El anterior es un error condenado por la Iglesia de Roma, pero ese, entre comillas, error es la doctrina del gobierno de los Estados Unidos, la doctrina de su constitución. Otro error que Roma condena es afirmar que la Iglesia no tiene potestad para recurrir al uso de la fuerza, ni al empleo directo o indirecto del poder temporal. También ese es un, entre comillas, error condenado por la Iglesia Católica. Sin embargo, es precisamente la doctrina de la Constitución de Estados Unidos. El que las iglesias no tengan nada que ver con los asuntos de gobierno es un principio fundamental del gobierno de los Estados Unidos. Otro error que el papado condena es la afirmación de que la iglesia ha de estar separada del Estado y el Estado de la iglesia. La Iglesia Católica condena como error todo lo anterior, pero esos principios expresan la esencia misma de la doctrina de la Constitución de los Estados Unidos, según propósito expreso de sus fundadores. Nada podría mostrar de forma más potente hasta qué punto los principios del papado son antagónicos con los de la Constitución del Gobierno de los Estados Unidos. Hay otra cosa que quisiera leer. Es la declaración de León XIII en 1891, relativa a cuál es la autoridad de la Iglesia, qué derecho le asiste. Está en la página 868 de Las Dos Repúblicas. Este es un libro que escribió el pastor Jones, ¿ya? Dice León XIII. León XIII está dirigiéndose a todo el mundo en lo relativo a la condición de los trabajadores y a los conflictos entre estos y el capital, entre los gobiernos y los obreros, etc. Dice así, es la Iglesia quien proclama, a partir del Evangelio, esas enseñanzas que permiten poner fin al conflicto, o al menos hacer que sea mucho menos amargo. La Iglesia enfoca sus esfuerzos no solo a iluminar la mente, sino a dirigir la vida y conducta de los hombres mediante sus preceptos, y actúa según su firme convicción de que a tales efectos se debe recurrir, en el grado y mesura debidos, a la ayuda de la ley y de la autoridad del Estado. Esta es la ultísima doctrina de la Iglesia Papal, promulgada oficialmente, y lo mismo que las demás, guarda un antagonismo directo con la doctrina de la Constitución de los Estados Unidos, tal como está redactada y tal como fue su sentido y propósito en el inicio, no según el significado que le ha dado la Corte Suprema de los Estados Unidos el 29 de febrero de 1892.
Es así como la influencia que este gobierno ha tenido sobre el resto de naciones las ha resguardado del papado, de la doctrina del papado, y tal como asevera el doctor Schaff, dicha influencia ha sido irresistible y consistente. Pero ahora, en la decisión del Tribunal Supremo del 29 de febrero de 1892 y en la legislación del Congreso reconociendo y estableciendo el domingo como sábado cristiano, el gobierno de los Estados Unidos ha subvertido esa condición. Se ha invalidado y desdeñado totalmente la Constitución. El gobierno de los Estados Unidos está ahora en las manos de una jerarquía protestante que a fin de lograr sus propósitos ha unido específicamente sus fuerzas con las del papado. Respecto a la influencia que va a ejercer ahora sobre las otras naciones, permitidme que os lea del testimonio que aparece en el número 1 del bulletin, en el encabezado de la página 16. Se refiere a nuestro tema para hoy, y el Señor declara cuál es la consecuencia de esa subversión en el orden original de las cosas que este gobierno ha protagonizado. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso sábado, los habitantes de todos los países en el mundo serán inducidos a seguir su ejemplo. ¿Okay? Dice, por consiguiente, ¿cuál va a ser el alcance de la influencia de esta nación en su nuevo rumbo contrario al seguido hasta aquí? Va a afectar a los habitantes de todo país en el mundo. ¿En qué se ha materializado el cambio de rumbo de esta nación? En la formación de la imagen de la bestia. En vista de ese hecho, y tal como hemos expuesto en otras lecciones, quedamos emplazados directamente ante la proclamación de ese mensaje en cada uno de sus términos. Entonces, ¿hasta dónde ha de llegar este mensaje? Hasta cada nación, tribu, lengua y pueblo. Dado que esta nación, tras haberse desviado, arrastrará por el camino equivocado a todas las demás en el mundo de regreso a los principios del papado, es tiempo de hacer llegar el mensaje del tercer ángel a toda nación de la tierra. Y aquí hago una pequeña reflexión, hermanos. Eh, Quisiera que por un momento pensemos en lo que está pasando en el mundo entero, en cómo en los últimos años, desde, bueno, me refiero a un periodo bastante grande, desde los días de Juan Pablo II en adelante, cómo el poderío de la Iglesia Católica en su influencia sobre todas las naciones de Europa, del mundo entero en realidad, ha ido creciendo, aumentando, y cómo eso se ha ido haciendo a la par que en los Estados Unidos se han ido borrando las divisiones o las separaciones que existían originalmente entre la cultura estadounidense y el papado. Es algo que nosotros prácticamente ya no percibimos, porque nosotros no vivimos la era anterior de los Estados Unidos. Nosotros no alcanzamos a gustar, a ver con nuestros propios ojos, ¿no es cierto? Porque desde que nacimos, la mayoría de los que estamos aquí, ya hemos estado insertos en, en un avance enorme, enorme, que logró el papado en la cultura política, digámoslo así, de los Estados Unidos. Entonces, lo que está diciendo aquí el pastor Alonso Jones es que en los Estados Unidos, al ir borrándose ese ejemplo de separación entre iglesia y Estado y acercándose más a los principios que ha defendido siempre el papado, Estados Unidos ha ido dando un ejemplo de retractarse de sus propios principios. Y ese mismo poderoso ejemplo que Estados Unidos ejercía en el pasado para lograr que los demás países
se convencieran de que había que mantener separados a la Iglesia y el Estado, ese mismo poderoso ejemplo ha servido ahora para decirle a todos los demás países que no hay nada de malo en volver a unirse, en dejar atrás las diferencias. Y así está sucediendo. Y eso ha propiciado una influencia enorme, gigantesca del papado en prácticamente todos los gobiernos del mundo. Vamos a continuar entonces. Dice, por consiguiente, ¿cuál va a ser el alcance de la influencia de esta nación en su nuevo rumbo contrario al seguido hasta aquí? Va a afectar a los habitantes de todo país en el mundo. ¿En qué se ha materializado el cambio de rumbo de esta nación? En la formación de la imagen de la bestia. En vista de ese hecho y tal como hemos expuesto en otras lecciones, quedamos emplazados directamente ante la proclamación de un mensaje, de ese mensaje en cada uno de sus términos. Entonces, ¿hasta dónde ha de llegar el mensaje? Hasta cada nación, tribu, lengua y pueblo. Dado que esta nación, tras haberse desviado, arrastrará por el camino equivocado a todas las demás en el mundo de regreso a los principios del papado, es tiempo de hacer llegar el mensaje del tercer ángel a toda nación de la tierra. Ese es ahora el mensaje. ¿Estáis listos para llevarlo? ¿Estáis listos para llevarlo? Siendo ese el mensaje, ¿no corresponde a todo quien lo profese apercibirse para ir hasta los últimos confines de la tierra si Dios lo llama a tal cosa? Según lo que hemos analizado, el resultado del giro actual consistirá en llevar a todas las naciones de la tierra de vuelta al papado. La obra del mensaje del tercer ángel consiste en advertir a todas las naciones de la tierra en contra de la adoración del papado y de la adoración de esa imagen de él que nos lleva de nuevo al papado. Esa advertencia ha de llegar a toda nación de la tierra, tan ciertamente como lo hace aquella influencia, ¿no es cierto? Se refiere a la influencia que ejerce los Estados Unidos sobre los demás países. Dice, por consiguiente, todo el que se retraiga del llamado de Dios a llevar ese mensaje del tercer ángel hasta lo último de la tierra es infiel al legado que Dios nos ha confiado. ¿No os parece? Eso nos emplaza ante un grado de consagración como el que no se ha dado jamás entre los adventistas del séptimo día. Nos lleva a una consagración tal que la casa, la familia, la propiedad, todo queda sometido a las manos de Dios a fin de que Él nos llame y nos envíe, a nosotros o a nuestros recursos, hasta allá, perdón, allá donde Él decida y para lo que Él decida. ¿Estáis dispuestos? ¿No es tiempo de que lo estemos? El pastor C. L. Boyd responde, sí, estamos dispuestos, hermano Jones. El pastor Jones dice, bien, pero es algo en lo que debemos reflexionar. Hoy me he visto obligado a decir a un hermano con el que estaba conversando que ese asunto, en el punto en que hoy está, pone severamente a prueba la autenticidad y realidad de la fe que jamás hayamos tenido. Significa detenernos a reflexionar y aceptar como un hecho la proximidad de las 7 últimas plagas. Significa asumir que tenemos ante nosotros esa realidad y que tras las 7 últimas plagas vendrá el Señor, lo que significa el fin del mundo. Y personalmente os aseguro que verse ante eso y reflexionar de ese modo lo concierne a uno hasta lo profundo. Bien, todo cuanto puedo deciros, hermanos, es que ojalá nos concierna de verdad. Yo no lo puedo evitar. Me resulta imposible obviarlo. No reincidiría en ello si pudiera evitarlo. Sin duda afecta la vitalidad misma de la fe humana y está bien que nos afecte y que lo haga hasta vaciarnos completamente del yo y llenarnos solamente de Jesucristo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso sábado, los habitantes de todos los países en el mundo serán inducidos a seguir su ejemplo. Nuestro pueblo, con las dotaciones de que dispone, no está ni siquiera medio despierto para hacer todo lo que puede en la proclamación mundial del mensaje de amonestación.
Se deben plantar nuevas iglesias y organizar nuevas congregaciones. Que la luz brille en todos los territorios y para todas las naciones. Perdón, para todas las gentes. Espero que el hermano Robinson pueda conseguir todo lo que necesita para abrir obra en Londres. Espero que la hermana White pueda disponer de todo lo necesario para plantar esa iglesia en Australia. Y lo mismo con el hermano Chadwick y con todo el que necesite medios al respecto. De todas formas, ¿por cuánto más tiempo van a servir de algo nuestras propiedades, siendo que están a punto de caer las 7 últimas plagas? ¿De qué servirán entonces? Este es el punto. Cuando afirmemos con auténtica convicción y aceptemos como un hecho que las 7 últimas plagas están realmente próximas y que el Señor va a regresar a continuación, eso pondrá a prueba la vitalidad de nuestra fe. Entonces se demostrará lo que hay en nosotros. Se hará manifiesto quién tiene auténtica confianza en el mensaje y habrá abundancia de recursos. No tengo la menor inquietud al respecto. Si los adventistas del séptimo día que tienen recursos no se consagran al Señor permitiéndole que haga uso de ellos, el Señor los obtendrá de algún otro sitio. Llamará a otros. Hermanos, lo peor que pudiera acontecer a un adventista del séptimo día es que tenga recursos, es que el Señor tenga que pasarlo por alto y encuentre algún otro que dé lo que se necesita. Un adventista del séptimo día abandonado a sí mismo es el caso más desventurado en este mundo. Hemos llegado a un punto en el que Dios nos pide que usemos todo lo que tenemos. Cuando lo creamos, nuestros recursos y nosotros mismos nos pondremos a su servicio. Entonces su obra quedará pronto concluida y no necesitaremos ya más recursos. Tal es el cuadro que se perfila ante nosotros. Este gobierno, en la situación en que estuvo antes, arrastró a las naciones alejándolas del papado. En la situación en la que está ahora, arrastra a todas las naciones de vuelta al papado. Y éste lo sabe. Y sabiéndolo, se está esforzando a tal fin y se ha puesto, iba a decir, manos a la obra, ha puesto sus brazos enteros a la obra y está comenzando a emplear el gobierno en favor de sus intereses. Todo lo que representa hoy el protestantismo en los Estados Unidos y todo lo que han hecho esas iglesias en favor de la ley dominical, no es más que una herramienta en manos del papado. ¿Cuántos de vosotros habéis visto un show de Punch y Judy? Muchos en el auditorio levantaron las manos. Esas marionetas que se mueven de un lado a otro ante la cortina son manipuladas por alguien que no se exhibe. A ese no le veis. En dichas marionetas está representado exactamente lo que son hoy las iglesias protestantes en las manos del papado. Quien está detrás de todo ello, sentado tras la cortina, es él quien mueve los hilos y activa las palancas. En su ceguera, esos protestantes creen que están haciendo grandes cosas en beneficio propio, pero en realidad solo son marionetas en manos del papado. Están siguiendo sus dictados que el papado impone a este gobierno y mediante él a todo el mundo. Wow, hermanos, cuando yo leo esto, me pregunto qué le pasó a este mensaje en nuestra iglesia. Hermanos, aquí estamos en una conferencia general de los adventistas del séptimo día a nivel mundial y el pastor Alonso Jones está diciendo esto. Dice, y es tiempo de que les hagamos saber que es así, pero el mensaje que les advierte al respecto dice, ha caído Babilonia y les invita a salir de ella si es que quieren librarse de las plagas. ¿Dónde tienen que acudir cuando se les llame a salir de ella? Todo el mundo está bajo el control del papado, con excepción del mensaje del tercer ángel. Gracias al Señor. Este no va a estar nunca bajo el control del papado. Alabado sea Dios por ello. Todo el mundo está bajo el control del papado y sus principios, pero cuando oigan el llamado a salir de él, ¿cuál es el único sitio al que podrán ir? Al mensaje del tercer ángel, tal como Dios lo ha dado. Hermanos, estamos en el tiempo más portentoso que este mundo haya conocido. Ojalá nos consagremos a Dios
como debiéramos, a la vista del tiempo en el que estamos viviendo. En otro momento os leeré una declaración del volumen 4, precursor de El conflicto de los siglos, a propósito del gran número de pastores que se convertirán a la verdad del mensaje del tercer ángel bajo el fuerte pregón. Muchos de los pastores que piensan que este asunto de la ley dominical y lo que va con él es algo bueno, dado que no disciernen lo que hay detrás, cuando el papado comience a hacer movimientos algo más descarados, se retractarán de todo el asunto, se desvincularán, se desvincularán totalmente de él. Pero, ¿dónde pueden ir entonces? Al mensaje del tercer ángel. Gracias sean dadas al Señor. Os digo, hermanos, que el poder de Dios va a efectuar algo muy pronto. Ojalá lo sometamos todo a Él a fin de permitírselo. Quisiera leeros aquí los propósitos del papado expresados en sus propias palabras, tal como están reproducidas en Sun de Nueva York, el 11 de julio de 1892. Y no olvidéis que si hay una publicación oficial católica en los Estados Unidos, esa es Sun de Nueva York. No digo que Sun profese explícitamente ser una publicación católica. Qué interesante el nombre de la revista, que se llama Sun, que significa sol. Dice, pero es exactamente eso. Sun tiene un corresponsal en Roma, en el Vaticano. Se trata de un cura cuyo nombre desconozco, ya que no firma con él, sino con un seudónimo. Podéis estar seguros de que la conexión entre Sun y Roma es bien directa. Por lo tanto, afirmo que Sun es virtualmente más representativa del papado, de la Iglesia Católica en este país, que los propios órganos católicos, con la posible excepción del cardenal Gibbons. La que sigue es la carta que escribió el pasado verano el corresponsal de Sun en Roma. De ella voy a leer. Se titula El papado y la nacionalidad, el Papa León y los Estados Unidos. Tras haberse referido a ciertas jerarquías dentro de la Iglesia Católica, obispos, arzobispos, etcétera, y sus propósitos en los Estados Unidos, dice: pero León XIII tiene una aspiración todavía más elevada. Su llamado a la unificación nacional se fundamenta en una concepción tradicional de la Santa Sede. En su opinión, Estados Unidos ha alcanzado el periodo en el que es necesario fusionar los elementos heterogéneos en una nación homogénea e indisoluble. Los estadistas están preocupados con razón, debido a la multiplicidad de fuerzas centrífugas que amenazan con desintegrar la República. Los enemigos se valen de esa amenaza latente para acusar a los católicos foráneos de exhibir una tendencia a crear un Estado dentro del Estado. Es por esa razón que el Papa quiere que los católicos demuestren ser los más ilusorios y los más ilustrados y devotos defensores de la unidad nacional y de la integración política. Ciertos incidentes han puesto en duda la lealtad de algunos grupos foráneos. Al respecto debiera despejarse toda duda. La Iglesia ha sido siempre el más hábil colaborador en el esfuerzo por la unidad nacional. Fue ella la que constituyó, mediante el esfuerzo de papas y obispos, las grandes corporaciones políticas y las grandes organizaciones nacionales. Las razas más unidas y los pueblos más consistentes, tanto en el aspecto político como en el nacional, son aquellos que han sentido en mayor profundidad la acción saludable del papado y de la Iglesia. Francia es el ejemplo típico de esa ley en la historia. Si Italia no se aprovechó en la Edad Media de ese beneficio incomparable, ¿no fue acaso debido a que los estados celosos interferían con la obra de unificación de la Iglesia y de los pontífices romanos? América siente la necesidad urgente de esa obra de fusión interna, formada por un mosaico de razas y nacionalidades. Quiere ser una nación, un ente colectivo fuerte y unido. Lo que la Iglesia ha hecho por otros en el pasado, lo va a hacer ahora por los Estados Unidos. Esa es la razón por la que la Santa Sede alienta al clérigo americano a que salvaguarde celosamente la solidaridad y a que procure fusión de todos los elementos heterogéneos de nuestra vasta familia nacional. La Iglesia americana provee y debe proveer en el tiempo actual la prueba de que el cristianismo es la escuela del patriotismo y del sentimiento nacional. El esfuerzo persistente por favorecer esa unificación
tendrá por resultado la grandeza de los Estados Unidos y demostrará hasta qué punto la religión y la Iglesia son los generadores de la independencia política y patriótica. Dado que la amenaza radica para los Estados Unidos en la fragmentación de la República en partidos centrífugos y hostiles, los católicos aparecerán mediante su cooperación en favor de la concentración nacional, como los mejores hijos de la tierra y defensores de la unidad política. El Papa impondrá sobre todos el lema americano, E pluribus unum, de muchos uno, significa eso, aplicado a lo que venimos considerando. Por último, León XIII anhela ver fortaleza en esa unidad, como toda alma intuitiva anticipa en los Estados Unidos y en su joven y floreciente iglesia el surgimiento de una nueva vida para los europeos. Quiere que América sea poderosa, a fin de que Europa recupere la fuerza al tomarla prestada de un modelo rejuvenecido. Permitidme que os diga algo aquí, hermanos. Aquí está hablando el pastor. Cuando las cosas en el gobierno de los Estados Unidos han llegado al punto de que el papado se pueda permitir exponer sus propósitos e intenciones con esa claridad, os aseguro que es porque han llegado muy lejos. El papado no habla con claridad hasta no estar seguro de poder hacerlo. Trabaja siempre bajo mano y de forma secreta, hasta que llega el tiempo de dar la cara, y no la da hasta saber que puede hacerlo. Cuando los asuntos en Estados Unidos están de tal forma bajo el control del papado como para que pueda expresarse tan abiertamente ante el pueblo de Estados Unidos, eso significa que ha logrado moldearlo todo a su agrado. Europa está observando atentamente a Estados Unidos. Hay en él ciertas cosas que pueden atemorizar a algunos, pero en general la atracción resulta invencible. No sé cómo se pronuncia eso, Braille, creo, Claudio, Fané, Carles y todos los historiadores y periodistas dan fe de ello. En adelante vamos a necesitar a autores que adopten esta actitud. ¿Qué podemos y qué debiéramos copiar de Estados Unidos para nuestra organización, para nuestra reorganización social, política y eclesiástica? Hasta 1892, ¿qué podía copiar de este gobierno cualquier nación europea a efectos de reorganización eclesiástica? Nada. ¿Qué tenía hasta entonces que ver este gobierno con los asuntos eclesiásticos? La Constitución prohibía terminantemente tal relación, pero ahora que se ha invalidado la Constitución, el papado puede empezar a preguntarse, ¿qué podemos copiar de los Estados Unidos para nuestra reorganización eclesiástica? Se ha establecido el ejemplo, se ha fraguado el cambio. Los Estados Unidos han llegado a un punto tal que ahora el papado puede copiar su ejemplo e implementarlo en la reorganización eclesiástica de Europa y de todas las demás naciones. Eso es precisamente lo que está haciendo. Lo está copiando y exportando de acuerdo con su actual propósito. Y desde el punto de vista particular del Papa, ¿cuáles son los ejemplos que estos católicos americanos nos están dando? El problema es complejo, pero en su devenir y en su inmensa variedad cautiva toda mente profunda y trascendente. Ok, vamos a leer hasta aquí hoy día porque hemos pasado un poquito más de la mitad, en realidad bastante más, y ya van a ser las 6:30, así es que vamos a continuar este mensaje el próximo miércoles, ¿ya? Hermanos, quisiera terminar haciendo una pequeña reflexión sobre esto último eh, que estaba diciendo aquí. Miren qué interesante. El papado no tenía nada que, ¿cómo decirlo? No tenía nada que elogiar del gobierno de los Estados Unidos hasta el momento en que el Congreso decidió meter estas leyes en favor de asuntos religiosos. Cuando el Congreso de los Estados Unidos hizo eso,
sentó un ejemplo en el que, si bien dándole a las personas la ilusión de que existe plena libertad religiosa, separación entre iglesia y Estado y todo eso, mientras le da esa ilusión, sin embargo, en la práctica, el gobierno político está en las manos de jerarquías religiosas. Eso es lo que el Papa, es lo que el papado estaba elogiando en ese tiempo y diciendo que servía como ejemplo para una Europa envejecida, ¿no es cierto? Ese ejemplo de un gobierno cristiano rejuvenecido, por así decirlo, en, refiriéndose a Estados Unidos. Entonces, hermanos, qué importante es ver que en esos años esto ya sucedió, de ahí en adelante no ha hecho más que crecer. El Señor lo ha mantenido en jaque porque sabemos que así lo hará hasta que su pueblo se prepare y esté listo. Sin embargo, estamos al borde y allí están las cosas. Si en ese tiempo estaban así, imagínense cómo están ahora. Por eso, hermanos, es que a veces no nos podemos explicar ciertos movimientos ilógicos, absurdos, movimientos que nos parecen de película, como por ejemplo lo que está pasando hoy día en Venezuela. Uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que algo así suceda? Bueno, la respuesta la podemos encontrar en lo que estamos viendo hoy día. Hay jerarquías que están influyendo y llevando el control de los gobiernos, que están más allá de sus constituciones, constituciones que en la gran mayoría han sido transformadas, cambiadas, y las que no simplemente han sido dejadas a un lado, se pasa por arriba como cualquier cosa. Y así los gobiernos de todo el mundo están siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de simplemente dejar que esto pase y no ver el peligro que hay detrás de todo eso. Bueno, lo vamos a dejar allí, vamos a hacer una oración para dar lugar a los comentarios. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos por esta lectura. Queremos pedirte que tú, por favor, por tu Santo Espíritu, nos instruyas, puedas aclarar estos asuntos en nuestra mente y puedas poner en nosotros de relieve la gran diferencia entre los principios verdaderos de tu Evangelio y los falsos principios de moralidad que el mundo está tratando de abrazar, dejando a un lado todo aquello que tú estableciste y cubriéndolo todo con un manto de bondad, de moralidad, de honestidad, que son falsos, falsos porque se oponen directamente a los principios que tú claramente has establecido en tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender bien estos principios y ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti para que tú puedas poner tu Santo Espíritu en nosotros y darnos el poder de anunciar al mundo el último llamado para que no sean arrastrados por la corriente del mal. Y ayúdanos a nosotros mismos, Señor, a no ser arrastrados. Por favor, ayúdanos a reconocer que el peligro es tan grande que a veces, no a veces, generalmente, nosotros mismos somos arrastrados por los tentáculos de esta maquinaria malvada que Satanás ha fraguado en todas las naciones.
Señor amado, ponemos todo en tus manos y te rogamos que nos sigas llevando por el camino de dejar de ser nosotros e invitar a Jesús a ser en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.